en abundancia. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast y tengo una persona que conocí personalmente recientemente. He seguido sus pasos cerca y me encanta. Él es Charlie, CEO y co-founder de Mejor CDT, una plataforma que te permite encontrar las mejores oportunidades de inversión en CDTs en el país, que te explicamos un poco más qué es esto para los que están en otros países. Fue director operativo de Uber aquí en Colombia por más de 4 años y luego fue director operativo de Didi por 2 años. Charlie, ¿cómo estás? Muy bien, Dani, un gusto estar aquí, muy contento de acompañarte. Un saludo a todos los que nos están viendo en este mismo momento y los que nos escuchan también. Charlie, cuéntanos un poco, justo detrás de bambalinas, me encanta, a veces me encanta el podcast, a veces como que quiero que empecemos a grabar antes, porque empiezan a pasar cosas súper chéveres antes de que empecemos a grabar. Y estábamos hablando de que tú empezaste en Uber, te empezaste a escalar, luego te pasaste a Didi porque estabas buscando emprender y duraste ahí un tiempo. Hablemos un poco de cómo fue, quiero emprender, quiero hacer empresa es un reto muy lindo. Entonces, ¿cómo fue esta transición de estaba en Uber, luego paso a Didi y luego me lanzo a emprender un negocio, una plataforma digital que les voy contando datos interesantes? Han logrado más de 150,000 clientes en los últimos 2 años. Es una cosa de locos. Vamos a hablar un poco más de eso. ¿Cómo fue esa transición, Charlie? Yo creo que las personas, cada una tiene una diferente relación con el dinero y va tratando de entender en su camino cómo quiere obtener ese dinero. Yo no me imaginaba que fuera a ser emprendedor cuando era pequeño. Mi primera experiencia laboral, de hecho, fue en una aerolínea muy grande que se llama LATAM. Yo estuve ahí 3 años trabajando en la parte comercial de los vuelos internacionales y me gustaba la comodidad de tener un trabajo con horario de oficina, con la posibilidad de viajar a diferentes países en el mundo con tiquetes gratis, porque ese es el beneficio Genial. de las aerolíneas. Pero no sabía que me gustaba el emprendimiento, no sabía que me llamaba la atención. En esas terminé aplicando un trabajo en Uber y en Uber en los primeros años era muy tenso el ambiente con los taxistas y con el gobierno. Fue muy denso. Yo duré 4 años, en esos 4 años el negocio creció 10 veces. Wow. La facturación pasó de un par de cientos de miles de dólares a varios millones de dólares al mes en Colombia. Y en 4 años el negocio creció 10 veces, pero mi salario solo creció 1.3 veces. Entonces dije, ok, ya vi cómo un negocio con toda la competencia de los taxis, con toda la oposición del gobierno, logra crecer 10 veces. Con un problema social tan grande. Con un impacto social tan fuerte. Y si yo veo que el negocio puede andar porque encuentras una idea que le ayuda a la gente de verdad, si encuentras un equipo que te rodea inteligente, que te puede ayudar y te puede enseñar en el camino y entre todos le meten muchas ganas, probablemente vas a estar bien. Entonces en ese momento realicé en mi cabeza la idea de, bueno, yo podría ser emprendedor. Y en ese momento automáticamente todo el miedo de dar ese primer paso se me quitó porque fue un tema de, pues tienes que encontrar una idea que le ayude a la gente, rodearte de un equipo bueno y echarle muchas ganas. Ni para adelante. Y para adelante. Entonces, en ese momento empezó, después de 4 años en Uber, empezó a nacer la idea de querer emprender. Pero, pues, como ya lo habrán escuchado las personas de Money Mastery, uno tiene que tener pues un fundamento y una base financiera para arrancar. No se puede tomar muchos riesgos si no estoy preparado, si no tengo un fondo de emergencia listo, si no tengo un plan que quiera yo ejecutar seguido para lograr el éxito. No lo tenía en ese momento, entonces dije, bueno, tengo que empezar a armarlo. Y tenía las ganas, pero no tenía ni la idea para ejecutar, ni el socio, ni la plata. Entonces dije, bueno, pues estamos complicados para arrancar así, ¿no? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Entonces en esas llegó Didi, la plataforma de movilidad china, que es el Uber chino. Estaban buscando el ejecutivo que liderara las operaciones en Colombia, que liderara el mercado colombiano. Me terminaron reclutando y me fui a trabajar con Didi. Y trabajando en Didi, la apuesta que yo tenía como persona era, me voy a acercar a lanzar un mercado desde cero, porque ya trabajo en Uber, ya estuve 4 años acá, ahora voy a entrar como un competidor, a entender cómo hacerlo y Desde voy a ceros. A ver dónde invierte uno en el marketing, dónde invierte uno en la adquisición de usuarios, cómo se diferencia. Y de aquí yo creo que algo puedo aprender para ser emprendedor. Efectivamente fue así, estuve 2 años en Didi, me disfruté un montón, me ofrecieron ser gerente general para varios países de América Latina. Wow. Pero recuerden, yo había llegado a Didi porque quería acercarme al emprendimiento, no porque quería ser el director general de una multinacional. Entonces, y ya ibas 2 años. Ya iba 2 años.
Entonces en ese momento, con esa oferta en la mano, les dije, yo los acompaño hasta aquí, yo les ayudo a buscar mi reemplazo, yo voy a ir a emprender. Entonces yo decidí emprender sin la idea, sin tener claro qué hacer, pero por lo menos ya tenía un fondo de emergencias armado y ya tenía capital por lo menos para empezar un emprendimiento por un año seguido. Wow. Y yo mismo mantener. Sí, y ese dinero que tenías era para cubrir también el emprendimiento, si el emprendimiento no daba dinero. Una parte muy pequeña. Ok. Una parte muy pequeña. Cubría todo lo que era mi salario por un año. Entonces todo mi costo de vida, mi arriendo. Estabas tranquilo. Tranquilo. Sí, no ibas a salir a emprender con hambre. Exacto, no iba a salir a emprender con hambre. Pero también me había definido yo unas metas claras. Entonces dije, bueno, en este primer año de emprendimiento, ¿qué quiero lograr? Entonces definí 3 objetivos que a mí particularmente me funcionaron mucho y les recomiendo a las personas que están tratando de dar ese paso. El primero es definir unos objetivos que quieres lograr en ese año y uno se tiene que comer el elefante a mordiscos. El primero que dije fue, pues yo en este año planeo hacer 3 cosas. Uno, lanzar una idea, ver si funciona o no funciona. Pero si con que lo haya lanzado es ya, objetivo check. cumplido. Segundo objetivo, si no funciona, lanzar otra idea. Entonces darme la oportunidad de pivotear una primera vez. Y por otro lado, en este primer año yo tengo que convencer a inversionistas de San Francisco, de Estados Unidos, de Nueva York, de Europa, a que inviertan en mi idea para que construyamos un unicornio. Esas son las 3 cosas que tengo que hacer. Porque pues yo tengo plata para mantenerme un año, pero más allá de un año necesito a alguien que fondee lo que necesitamos construir. Entonces con eso en mente, sin tener la idea clara, pero ya teniendo el dinero para arrancar un año y la hipótesis de, bueno, ¿qué quiero construir en términos del impacto social? Di el paso para renunciar. Entonces, renuncié en plena pandemia. Esto es septiembre del 2020. Wow. Y dije, bueno, voy a emprender. Y ahí arrancó el comienzo de Mejor CDT. Antes de entrar a hablar de Mejor CDT, ¿qué tal si le explicamos a las personas, uno en Colombia, qué es un CDT? Sé que muchas personas dicen, sí he escuchado que es un CDT, pero no sé qué es, cómo funciona. Y por otro lado, los que están en otros países, como que entiendan qué es el modelo de CDT, porque entiendo que en México no se llaman CDT, sino se llaman CETES. Entonces, empecemos primero para Colombia y pues ahorita hablamos para las personas que nos escuchan en otros países. ¿Qué es un CDT, Charlie? Es un certificado de depósito a término. Y la palabra simple o la forma fácil de entenderlo es como prestarle plata a un amigo, solo que ese amigo es un banco. Entonces, cuando yo voy a un banco y le entrego mi dinero en un CDT, le estoy prestando el dinero y pues así como cuando yo le presto a un amigo, ese amigo me tiene que pagar de vuelta una rentabilidad. Los bancos le pagan a uno de vuelta una rentabilidad, que en el caso de Colombia, por ejemplo, es 15,5% a un año. Wow. A este momento que estamos grabando el podcast. A este momento que estamos grabando el podcast. Y en el caso de México están al 10% en el banco más rentable. 10% de rentabilidad en el banco más rentable. Está mejor en Colombia. Está mejor en Colombia. Wow. Ahorita les puedo contar por qué está mejor en Colombia en este momento. Eso está bien. Entonces, un CDT es como prestarle dinero a un amigo, solo que este amigo es un banco. Y los bancos que existen en Colombia, existen en Perú, existen en Chile, existen en México, en Panamá, en toda Latinoamérica. Lo que cambia es cómo le pusieron en cada país a ese producto. Entonces, en el caso de México se llaman CETES o CEDES. También le llaman incluso pagarés. Okay. Yo no sé por qué tienen tantos nombres para el mismo producto, pero también se llaman así. En el caso de Brasil, por ejemplo, se llaman CDBs, que significa certificado depósito bancario. Okay. Aquí en Colombia se llaman certificado de depósito a término. En México se llaman certificados de depósito o pagaré al portador. Por ejemplo, en el caso de Chile se llaman plazos fijos. En el caso de Argentina se llaman depósitos a plazos, que es básicamente lo mismo, dejarle depositado al banco un dinero para que el banco le entregue uno más rentabilidad. Y ¿cómo fue ese proceso de decir, deberíamos crear una plataforma o un lugar donde podamos encontrar el mejor CDT? ¿Cómo fue llegar a ese mercado dentro de tantas oportunidades que hay para emprender un negocio y más que estabas en un negocio totalmente diferente? Al final, sí estás en el mundo del startup, sí estás en el mundo del hypergrowth, pero es diferente el modelo de negocio operativamente, manejar una empresa de transporte a luego pasarte al negocio financiero. ¿Cómo fue decidir, por acá es? Yo renuncié a ser el gerente general de Didi para varios países con esa oferta en la mano. Cuando uno renuncia así,
y dices, bueno, me voy a poner a hacer algo desde cero. Qué emocionante. Más te vale la pena que tengas que sea claro algo bueno, que sea algo bueno, sí. Exacto, claro. Exacto. No te voy a decir cuánto era mi sueldo porque... Ahorita te vas a pero era una apuesta muy grande. Wow. Entonces dije, bueno, si voy a renunciar a esto y voy a empezar a hacer algo desde cero, ¿con qué voy a medir las diferentes ideas? Porque tengo que tener una misma metodología para evaluarlas. A mí lo que más me gustaba estar en Uber y en Didi, a pesar de todo el problema de los taxistas, era el impacto social de yo me quedo sin trabajo hoy, mañana puedo manejar un carro. Mi novia puede montarse un carro a las 2 de la mañana tranquila, que no la van a morbosear, no le va a pasar nada de malo. Claro. Lo mismo pasa con mi mamá, con mi abuela, con mis primas, con mis tías. Eso era al final del día lo que más me gustaba. En Uber y en Didi, pues son plataformas tecnológicas con muchas comodidades, te dan un computador muy lindo, tienes un horario laboral muy fácil, te dan comida gratis en la oficina, es como trabajar en Google. Chévere. Pero el impacto social para mí era lo más lindo. Entonces cuando yo renuncié dije, bueno, yo lo primero que quiero hacer es algo que ayude a la clase media de América Latina. Voy a evaluar ideas que arranquen por ahí. Segundo, pues bueno, vengo haciendo algo que ya hice en Uber, que fue lanzar Colombia. En Uber también hice parte del lanzamiento de Argentina y de República Dominicana. Wow. Entonces vi el mismo producto llegar a diferentes mercados y dije, yo quiero hacer algo escalable también, que se pueda hacer en otros países. Ahorita te cuento cuál es el siguiente país al que mejor se te va a llegar. Nice. Y lo otro fue, pues, hombre, vengo a 6 años haciendo tecnología, no me voy a pasar a una industria que no sea tecnología. Claro. Entonces dije, voy a hacer algo que ayude a la clase media de América Latina, que pueda ser escalable, que se pueda replicar en varios países y que pueda hacer con tecnología. Entonces, cuando lo empiezas a ver así, ¿cuáles son los problemas de América Latina? En salud, en comida, en educación, en trabajo, en todos estos. Y viendo cada uno de esos problemas y sentándome a evaluar, bueno, ¿dónde puedo construir yo un unicornio? ¿Dónde puedo yo construir una compañía gigantesca? Terminé aterrizando en el tema del trabajo y a la hora de aterrizar en el tema del trabajo, uno dice, bueno, yo trabajo porque necesito dinero. ¿Cuál es el problema que tengo con el dinero? Conceptualmente, como tú se lo has dicho a muchas personas, yo debería ahorrar una parte, empezar a invertirla y luego vivir de esas inversiones como ingresos pasivos que no dependan de mi actividad todo el día. Entonces dije, bueno, listo. ¿Será que le podemos ayudar a ahorrar a la gente? Es un problema difícil de solucionar con tecnología. Hay mucha falta de educación, mucho manejo de emociones que por más que tengas una aplicación muy bonita no es fácil. ¿Cómo le enseñas tú a gastarse la gente la plata? También difícil. El componente emocional, conciencia. Pero cómo la inviertes, de pronto es una manera más fácil. Si ya tienes gente que tiene algo de dinero y que no sabes dónde invertirlo, como muchos de tus oyentes, pues cuáles son esas preguntas que tiene esa persona. Y uno en la calle normalmente cuando habla con alguien y uno le propone una opción de inversión, te dicen, yo quiero conocer cuánto voy a ganar con mi inversión, cuánto tiempo me toca esperar, cuál es el riesgo de eso y con cuánto empiezo. Cualquier persona que uno se encuentra en la calle le dice una opción de negocio con esas 4 preguntas claras, te dice si se le mide o no se le mide. Claro. Sea eso comprar un ganado, sea eso comprar una finca, sea eso comprar un carro para que maneje en Uber, sea lo que sea. Entonces dije, bueno, pues si estas son las preguntas, los certificados de depósito de los bancos te las responden de una manera muy clara. ¿Qué está pasando en esa industria? Súper sencilla. Ahí me puse a ver qué pasaba en esa industria y resulta que me di cuenta que primero hay un montón de bancos, hay más bancos de los que yo conocía. En el caso de Colombia hay 29, en el caso de México hay más de 50. Wow. Por ejemplo, en Estados Unidos hay más de 4,000. ¡Qué locura! Entonces, en ese camino me dije, wow, yo no sabía que habían tantos bancos. Ahora, ¿cuánto ofrece cada banco? Me di cuenta que habían bancos diferentes a los que yo conocía que ofrecían hasta el doble de rentabilidad que el banco grande. Por ejemplo, en el caso de Colombia, hoy... el doble. Ajá. Eso es un montón de plata. Eso es un montón de plata. Eso es un montón de plata. Entonces me di cuenta que habían bancos que entregaban mucha más rentabilidad que los bancos grandes y dije, bueno, pero es que estos bancos pequeños de pronto tienen un componente mayor de riesgos, no son conocidos por algo. Me di cuenta de otra cosa. Existe un seguro del parte del gobierno que asegura tu dinero en caso de que el banco se quiebre. Wow. En el caso de Colombia eso se llama Fogafín, en el caso de México eso se llama el IPAP, en el caso de Brasil se llama el FGC y en el caso de Estados Unidos se llama el FDIC. Todas estas entidades para cada gobierno aseguran tu dinero en caso de que el banco se quiebre. De hecho, en todos los países de Latinoamérica existe una figura equivalente, excepto en Panamá. Panamá es el único en el que el gobierno no cubre estos depósitos. Pero, pues existe de esta manera la tranquilidad que le podemos dar a la gente de que si escoge un banco pequeño va a ganar más dinero y su dinero está asegurado en caso de que el banco cierre.
Entonces, viendo todas estas cosas, dije, wow, aquí puede que haya algo interesante, aquí puede que haya una idea de negocio. Empecé a entrevistar un montón de usuarios y esos usuarios me dijeron, yo odio abrir una inversión con los bancos, primero porque me toca, no sé si estoy abriendo la rentabilidad más alta. Además, me toca ir hasta el banco. Cuando ya hice la inversión, el banco no me avisa y quiere que eso se renueve automáticamente sin que yo me entere. Entonces, yo escuchando eso dije, pucha, esto suena muy parecido al problema del transporte en Uber, donde el taxista no te quería recoger, después de que te recogía te cobra mal, después te deja botado, no te quiere llevar. Dije, pucha, esto es igualito. Tenemos un problema donde el cliente está insatisfecho con el nivel de servicio de los bancos, no saben cuál es el mejor, montemos una plataforma para que encuentren el mejor, puedan invertir en ese sin tener que salir de su casa, completamente gratis, y ayudémosle a que la experiencia sea más fácil a la hora de saber cuándo se le va a vencer, que lo pueda saber, y a la hora de retirarlo, que si lo necesita antes lo pueda retirar. Así nació Mejor Sete. Un poco larga la explicación, pero arrancó muy estructurada. Algo que me parece súper interesante de esto es cómo tú empiezas a identificar que hay un problema ahí justamente, cómo fue esa investigación, cómo fue luego buscar un socio, o ese socio de dónde salió, qué pasó ahí. Y ahorita me devuelvo un poco al tema de la historia del puesto que tenías en Didi, luego esta oportunidad gerencial, porque quiero entender también un poco qué pasaba por tu cabeza para salir y tomar esta decisión que tomaste. Si quieres, arrancamos por ahí. Empecemos por ahí. ¿Qué le ofrece una multinacional, una startup con tanto crecimiento? No hablemos del sueldo, no es tan importante el sueldo, sino como qué hay alrededor de un cargo gerencial para dirigir la operación en varios países. Cuéntanos un poco de eso para entender o sea, para entender todo lo que dejaste atrás para decidir a emprender. Yo creo que el beneficio más grande de estar en una empresa de tecnología es, a diferencia de las empresas tradicionales, las empresas de tecnología pueden lanzar o crear productos mucho más rápido. Entonces pensemos, por ejemplo, en el caso de Coca-Cola. Si Coca-Cola produce botellas de gaseosa, para llegar a cada ciudad del mundo y a cada pueblo o corregimiento del mundo necesita camiones que los lleven hasta allá. Tienen un problema un problema del mundo físico. Las empresas de tecnología no tienen necesariamente ese problema. Entonces, por ejemplo, en el caso de Uber tiene millones de conductores a nivel mundial, pero no es el dueño de ningún carro. Entonces no tiene esa limitante de tener que tener carros, mientras que Coca-Cola sí necesita un distribuidor de carro que le lleve las gaseosas hasta el punto final. Entonces, habiendo dicho esto, la principal ventaja es la capacidad de lanzar productos que impacten a la gente de manera rápida y con mucha velocidad. Les doy un ejemplo. En el caso de Uber, en el año 2016, solo existían 4 ciudades en Colombia. A final de ese año existían 14 ciudades en Colombia en las que operaba Uber. Wow. Entonces, lanzar ciudades o lanzar ese producto para que llegaran muchas más personas se volvía un tema mucho más rápido. En el caso, por ejemplo, de Buenos Aires, cuando lanzamos Argentina, pasamos de no tener una sola carrera o un solo servicio que ocurría en Argentina a tener más de 50.000 en una semana de un día para otro. Wow. Entonces, lo primero es la capacidad de impactar la vida de muchas personas de una manera rápida. Claro. Y eso para cualquier profesional que quiera remangarse las manos, ver sus ideas ocurrir, hacer que pasen, pues es muy gratificante. Está lindo. Claro. Segundo, estas empresas de tecnología producen dinero porque tienen menos fricciones del mundo físico, pero también tienen que hacer mucha inversión en tecnología. Tienen que contratar muchos ingenieros y eso tiene un costo alto. Si tienes un costo alto, tú quieres tener un equipo de gente que sepa administrar eso muy bien. Entonces, la gente con la que trabajaba también es gente muy pila, muy inteligente, con la que tú también puedes aprender cosas del día a día. Entonces, estás rodeado también de gente de la que tú dices, wow, esto es talento muy, muy bueno. Ex Google, ex Facebook, gente de ese calibre. Y por otro lado, pues son compañías globales con problemas locales. Entonces, te empoderan mucho para que soluciones el problema local. Por ejemplo, en el caso de Didi, en el primer año yo tenía a cargo, a mi decisión, $20 millones para lanzar un mercado. Wow. Si gastábamos 5 millones en usuarios y 5 millones en conductores, o gastábamos 10 en usuarios, 0 en conductores, era decisión mía. Pero al final del día era decisión mía. Entonces, no todos los días tampoco te encuentras con posibilidades de manejar presupuestos así de grandes y ver las cosas pasar. Entonces, esas eran 3 cosas que pasaban en el día a día estando allí.
¿Y qué beneficios ya, creo que muchas personas tienen esta pregunta, qué beneficios ya emocionales, de accesos, ahorita estaba diciendo nos daban comida, cuéntanos un poco de chisme de esto, yo sé que mucha gente no tiene ni idea y quisiera saberlo. Si alguna vez se vieron la película de Google en la que era un actor que tenía como 40 años y era practicante en Google, es muy parecido a El que eso. era con Owen Wilson y con Ajá. este altote que son los de Cazadores de Bodas. Exacto, los mismos. Siempre salen juntos en Sí, todas las películas. buenísimo, sí. Es muy parecido a eso. Entonces te consienten un montón. Entonces tienes comida gratis en la oficina. Si te quedas trabajando hasta después de las 8 de la noche, puedes pedir comida gratis a cargo de la oficina. Wow. Te dan computadores de última tecnología. Entonces te entregan el último Apple. Te pagan el celular. Te dan medicina prepagada, que es para que tengas una medicina superior a la seguridad social del país. Te dan, por ejemplo, en el caso de Uber, nos daban viajes gratis en la plataforma. Y en el Claro. caso de Didi también. Después Uber lanzó el negocio de comidas que se llama Uber Eats. Didi lanzó el negocio de comida que se llama Didi Food y en ambos podías pedir comida Brutal. gratis. Entonces te das beneficios de este estilo y pues uno se sentía como, Delicioso. como un rey. Claro, porque al final puedes trabajar haciendo lo que te gusta, pero te consienten de forma genial. ¿Cómo es el tema de la carga laboral, del trabajo, la presión y tema de, no sé, de descansos? O ahorita hablábamos de un horario flexible. Sí, son empresas que crecen muy rápido y que pueden crecer muy rápido. Entonces, si por ejemplo te contaba en el caso de Uber al comienzo, en 4 años crecieron 10 veces. Para tú crecer 10 veces en 4 años, tienes que trabajar bastante. Ahora, si en el ambiente en el que estás trabajando estás rodeado de gente pila y en el ambiente en el que estás trabajando estás rodeado de herramientas que te permiten ejecutar cosas rápido, pues si tienes 20 millones de dólares para lanzar un mercado en un año, pues puedes crecer rápido Claro, también, ¿no? claro. Entonces, Bien invertidos, sí, claro. No es bien como- invertidos. Hay mucha presión de resultados, hay mucha carga, hay mucha tensión, pero también estás jugando con todas las herramientas posibles, tienes un equipo que se parece mucho al Real Madrid y O tienes sea, la pelota. es Avengers Endgame y tú tienes todo lo... Tienes a Iron Man, tienes a Hulk, tienes a Thor y vamos contratarnos, pero sabes que vas Tal cual. respaldado. Tal cual. Ahora, puede ser que de momento a otro te salga un agujero en el cielo y te empiecen a caer un montón de extraterrestres y te toca ver qué haces. Avengers Endgame. O te sale un gigante, que podríamos decir que es el gobierno, que quiere hacer un chasquido y sacarte del país, Sí, ¿no? sí. Entonces, Y puede pasar. puede pasar. Claro. Entonces, eso lo hace retador, pero es bastante... Emocionante. Lo hace emocionante. Wow. Ahora vamos a mejor CDT. Dentro de todo este proceso de encontrar socio, de encontrar que te querías meter en el mundo de tecnología, pero en la parte de fintech, que es en negocios financieros, ¿cómo fue el encontrar un socio? Y ahorita nos metemos un poco más a hablar de mejor CDT. ¿Cómo fue encontrar un socio, el dinero, levantar capital? Entonces, en ese primer paso, cuando ya dije, listo, aquí puede haber un problema para solucionar en los usuarios, pues en ese momento yo no sabía si tenía un socio o no, si lo necesitaba o no, pero lo primero que dije fue, pues evaluemos qué tanto se necesita. Entendamos qué tanta tecnología hay que crear, a ver si puedo contratar a un equipo de desarrolladores y yo mismo coordinarlos y mostrarles el camino, o qué tan técnico es el problema. Al cabo de un mes me di cuenta que era bastante técnico el problema. Necesitábamos ir a las páginas web de todos los bancos, jalar las tasas de los bancos en tiempo real, asegurar que ese algoritmo siguiera funcionando, así los bancos cambiaran su forma de poner las tasas. Wow. Muy al comienzo los bancos se dieron cuenta que nosotros estábamos haciendo eso, entonces empezaron a ponerle controles para que no tuviéramos nuestro robot consultando las tasas. Entonces dije, bueno, no, esto ya definitivamente necesita alguien bien técnico. Entonces empecé a buscar. Y en ese momento yo no sabía quién podía ser. Entonces hice lo que cualquier emprendedor o cualquier persona echada para adelante haría. Posteé en redes sociales que está emprendiendo y que está buscando un socio. Pregúntele a amigos, vaya a la universidad y hable con los profesores de ingeniería, LinkedIn, por todo lado. Pero entre tanto, pues yo ya había hecho la página web yo mismo, con las herramientas que uno encontraba en internet para hacer la página. Y ya había contratado a un desarrollador junior que me ayudara a hacer lo básico. Conseguí 3 personas que podían ser un candidato potencial a ser este socio y empecé a trabajar en paralelo con cada una de ellas a ver con cuál llegábamos lejos y con cuál iba mejor.
Hoy tengo el gusto de decir que mi socio David Sousa, que es el director de tecnología, fue el que se conectó juicioso a todas las reuniones, fue con el que llevó adelante todos sus pendientes y con el que finalmente dije, qué gusto trabajar con una persona así. Entonces, somos socios, llevamos 2 años en esto y así fue que arrancamos. Nos conocimos porque él es conocido de un familiar mío y a través de eso yo me llegué con la idea desde cero y le dije, tengo esta idea, dime qué opinas. Le planteé los 3 objetivos que te mencionaba hace un rato y creo que le parecieron sensatos y se animó. ¿Qué hace mejor CDT? Contémosle a las personas. ¿Qué hacen ustedes? Le ayudamos a la gente a que pueda invertir en el banco más rentable de su país sin tener que salir de su casa. Entonces, a través nuestro pueden, para cualquier monto que quieran invertir, conocer cuánto ofrece cada banco en tiempo real. En el caso de Colombia hay 29 bancos, entonces a través nuestro van a poder comparar todos los bancos sin tener que salir de su casa. Entonces, esto significa que ya no tienen que desplazarse a las oficinas de los bancos, ya no tienen que hacer filas, ahora lo tienen en sus dedos. Certidumbre total, certeza total de cuál es el mejor banco. Eso es lo primero que hacemos. Lo segundo que hacemos es le ayudamos a la gente a que pueda invertir en esos bancos más rentables sin tener que pagarle a nadie. Entonces, a través nuestro, muy parecido a como cuando alguien compra un tiquete por despegar.com, puede invertir en ese banco, se registra con ese banco a través nuestro, transfiere el dinero directamente al banco. Esto es un beneficio muy grande, no nos tienen que entregar el dinero a nosotros, se lo entregan al banco. Y a través nuestro pueden saber cuántas inversiones tienen, cómo van esas inversiones, cuánto han rentado. Y si llegan a tener una emergencia, pueden retirar el dinero de ese CDT antes de tiempo. Que eso es un beneficio exclusivo nuestro, lo llamamos CDT flexible. Si tienes una emergencia, necesitas el dinero de tu CDT, lo puedes retirar antes de tiempo a través de Mejor CDT. Wow, ¿con beneficios, sin beneficios? Con beneficios. No tiene ningún costo para el usuario. Tiene 2 condiciones. La primera es, en el caso de Colombia, está con un límite de 10 millones de pesos, que esto es más o menos unos $2.500. Uh-huh. Y la segunda es que tiene que haber transcurrido al menos la mitad del tiempo que tú invertiste. Entonces, tú dijiste, yo quiero un CDT a 6 meses. Si han pasado 3 meses, ya te podemos dar el beneficio si tienes una emergencia. Wow. ¿Cómo funciona? No tiene ningún costo para el usuario. Si, por ejemplo, abriste tu inversión a 6 meses y a los 3 meses la necesitas, te damos el dinero de tu inversión más la rentabilidad como si lo hubieras abierto a 3 meses. Más la rentabilidad. Wow. Como si lo hubieras abierto a 3 meses. Porque normalmente lo puedes sacar, pero te quitan los rendimientos en algunos casos. Es muy difícil de sacar. Wow. Tienes que usar una comisionista de bolsa y las comisionistas de bolsa te van a cobrar entre un 5 y un 15% de descuento de lo que invertiste. Aparte, y no te dan rentabilidad. No te dan nada. Wow. Entonces, nosotros nos inventamos esto para que la gente se anime a tener un CDT, se anime a invertir, le pierda el miedo a esto. Y si llega a tener una emergencia, pues no lo castiguemos, pues porque nadie quiere tener una emergencia. Si la persona tuvo una emergencia y necesita el dinero, ¿por qué lo vamos a castigar? Entonces, le entregamos la rentabilidad como si lo hubiera abierto hasta los 3 meses, por ejemplo, en el caso que te decía, los 6. Y lo que nosotros hacemos es, nos quedamos con el título, con la inversión, pues, vamos a recibir la diferencia por solo esperar los otros 3 meses, en el ejemplo que daba. Entonces, de esa manera, nosotros ganamos algo muy poquito, que nos permite seguirlo ofreciendo a más personas. El usuario se lleva su dinero inicial más su rentabilidad hasta el momento de la emergencia, y el banco no pierde, pues porque para el banco es transparente. Para nosotros poder hacer que esto funcione, Mejor CDT es el que pone el dinero para el usuario. Entonces, como Mejor CDT pone el dinero para el usuario, ya tenemos 150,000 usuarios, pues tenemos que poner algunos límites para no quedarnos sin dinero nosotros mismos. Sin liquidez. Por eso el límite que les mencionaba de $2.500 o 10 millones de pesos colombianos para eso. Está cool. Y está pensado para que sea justamente una emergencia. De manera que la gente pues, pueda estar tranquila y dormir con la cabeza en la almohada sabiendo que si necesita su dinero al día siguiente lo puede obtener. Eso está muy cool. Tú ahorita hablabas de que México tiene en este momento que estamos grabando el podcast un 10% de rentabilidad por estos CETES y Colombia un 15%, y me vas a hablar de la diferencia. Sí, resulta que la rentabilidad de estos depósitos depende de qué tanto plata necesite el banco para seguir prestando. Uh-huh. Entonces, si un banco está en un segmento de crédito, por ejemplo el de vivienda, la vivienda está por muy buen camino, hay un montón de gente solicitando crédito de vivienda, pues el banco presta toda su plata disponible, presta toda la plata disponible de sus ahorradores y después necesita más plata. Ajá. Si después necesita más plata, sube las tasas de rentabilidad para poder ser atractivo. Resulta que Colombia en particular está entrando en un estándar financiero a nivel mundial que se llama Basilea.
Este es un estándar en el cual los bancos se empiezan a comportar de manera igual a nivel mundial, y esto lo que busca es que pues, los bancos cada vez como sector bancario sean más seguros. Si tú, por ejemplo, eres un banco en Estados Unidos con unos estándares de liquidez específicos y hay un banco en México que tiene unos estándares diferentes, para el Banco de Estados Unidos le cuesta hacer negocios con el mexicano porque no tienen los mismos estándares y la misma seguridad de que la plata no se va a perder. Wow. Entonces Colombia se está adheriendo a ese estándar se llama Basilea. Y así es más fácil conectar con otros países. Wow. No solo va a ser más fácil, sino que va a tener más seguridad y solidez el sistema financiero. Wow, eso está cool. Y parte de esa solidez lo que implica es que los bancos tienen que tener un fondeo, una cantidad de dinero de sus usuarios que sea estable. Les doy un ejemplo. Si un banco tiene $1 millón de sus usuarios y ese $1 millón está en cuentas de ahorro o cuentas corrientes que yo puedo retirar el dinero de un día para otro, ¿qué tan estable ese dinero? No es mucho. Porque de un día para otro pueden venir todos mis usuarios y retirar el $1 millón y yo como banco me quedé sin plata. Lo mismo pasa si el fondeo del banco, por ejemplo, ya no son usuarios en cuentas diarias, sino que pueden ser fondos de pensiones. Los fondos de pensiones están buscando la mayor rentabilidad para sus miembros. Ajá. Y si un banco de un día para otro ofrece mejor rentabilidad, van a sacar ese dinero y se lo van a llevar para otro lado. Entonces, dependiendo del tipo de clientes que tienen los bancos, hay unos fondeos que son más estables que otros. Colombia, al adherirse al estándar de Basilea, lo obliga a que la cantidad de dinero que venga de CDTs sea mucho más alta de lo que era antes. Lo que obligó a todos los bancos a ser más atractivo para captivar a más personas. Tanto así que en el último año la cantidad de personas que tienen un CDT en Colombia pasó de 1.100.000 a 1.600.000. 500.000 personas casi abrieron. Más del 50%, qué locura. 500.000 personas nuevas abrieron una inversión en un CDT, producto de que las tasas están así atractivas. Lo que ha generado que pues sea un excelente momento para invertir en los usuarios. Wow. Entonces, hablando de ese estándar de Basilea, ¿México no está en ese estándar de Basilea? Esa te la quedo debiendo, pero lo más probable es que ellos ya hayan dado unos pasos primero que Colombia. Wow. O sea, Colombia está llegando un poquito tarde a la fiesta. Pero voy a revisar y te lo cuento. Y ahorita me estabas diciendo que nos ibas a compartir cuál era el próximo país en donde iban a abrir ustedes. Yo quiero saber eso ya mismo. Tenemos muchas ganas de llegar a México. Estamos cerrando nuestra siguiente ronda de inversión para aterrizar en México. En México hay más bancos que Colombia, más mexicanos que tienen inversiones en el caso de los CEDES y los CETES y los pagares en México. Hay 3 millones de mexicanos que tienen hoy un CEDE o un CETE en su país. Y eso es apenas el 2% de toda la población mexicana que hay. Entonces, México es el siguiente que tenemos en la mira y tenemos varios bancos que están interesados en que llevemos a mejor CDT allá. Cuando lleguemos allá, probablemente no le vamos a poner mejor CDT. Lo más probable es que le pongamos mejores pagarés o mejores CDs. Claro. Vamos a ver cómo le ponemos finalmente. Ahorita estabas hablando de que tener a un manager que gestionara el dinero es demasiado importante. Estamos hablando de que tú gestionabas $20 millones para Didi cuando llegó a aperturar Colombia. Y dirigir ese dinero de forma correcta es demasiado importante. Quisiera hablar un poco de eso. Muchas personas que escuchamos del tema de startups sabemos que se levanta capital. Por ejemplo, últimamente estuve hablando con Julián Torres de OnTop, en donde que se han levantado $20 millones en una ronda. Entonces me parece súper interesante cómo es la administración de este dinero. ¿Qué tal si nos compartes como algo para que la gente entienda qué pasa con el dinero que recaudan? Muchas personas creen, no, pues $20 millones, no, ya putrimillonarios, ya rumba, fiesta, viajes, mejor dicho, pero no es tan así. ¿Qué tal si nos compartes un poco qué pasa con ese dinero que invierten en ustedes? Resulta que las startups están dentro de un sistema financiero que se llama el capital de riesgo, o venture capital en inglés. Y se llama capital de riesgo porque hay harto riesgo de que eso se pierda. Las startups, particularmente en etapa temprana, cuando levantan rondas de inversión, no tienen mucha vigilancia de sus inversionistas. Ustedes levantan dinero y la startup, como es una idea, ahí es que ponerla a ejecutar. Entonces, no necesariamente tienen mucha vigilancia y casi que los primeros 5 años se vuelve un tema de que los emprendedores van gastando en lo que ellos quieran y consideran. Entonces,
hay poca vigilancia. Dependiendo de los cheques que empiezas a levantar, empiezas a tener inversionistas que quieren estar sentados en la junta directiva, pero la junta directiva es una cosa que se reúne cada 3 meses, 4 veces en un año. Ellos no están en el día a día diciéndote, Dani, si se puede comprar usted un tiquete a Cartagena o no. Dani, mejor en Cartagena no alquiles yate para la fiesta con los clientes o no. No, la realidad es que no lo vigilan ese detalle. Entonces muchos emprendedores terminan viajando en primera clase a Cartagena, terminan montados en un yate con sus clientes, comiendo langosta y gastando champán. Y de un momento a otro la plata se gastó más rápido de lo que se quería gastar. Entonces, esa administración del dinero depende mucho de los emprendedores y de la disciplina financiera que tengan cada uno de ellos. En lo que tú has visto y en tu experiencia, creo que fue muy chévere tener esa responsabilidad en Didi y luego tú salir a levantar capital porque ya tenías una responsabilidad que creo que sí estaban un poco más encima de ustedes por el rol que tenías. ¿Cómo es esa administración? Cuéntanos un poco internamente qué hacen con el dinero, cómo funciona un poco más. Porque hay una frase que me encanta y es como, cuida los centavos porque los millones se cuidan solos. Que yo digo, pues sí, no, porque es que el descalabro de 1 millón es un poco más grande, ¿no? No se sabe si te puedas recuperar después. Entonces cuéntanos un poco cómo es la administración de cuando le van a estas rondas de inversión a ustedes. Cuando tienes un dinero tan grande, lo primero que pasa es, tú tienes unos gastos fijos hoy. Entonces, por ejemplo, en el caso de una startup cualquiera, tú puedes estar al mes gastando $100,000. Tú levantas una ronda de inversión para triplicar tu crecimiento, por ejemplo, o para llegar a nuevos mercados. Entonces tú dices, listo, yo voy a pasar de $100,000 de gasto mensual a 250,000. Me voy a multiplicar por 2.5 veces. Si yo hago esa matemática y yo levanté $10 millones, pues en el primer año me voy a gastar $2,5 millones. Me quedan todavía otros 4 años más. Todavía me queda plata para gastar en eso. Entonces, en algunas startups lo que hacen es coger parte de ese dinero, ponerlo en un fondo de inversión de bajo riesgo para que les genere algo de rentabilidad mientras empiezan a gastárselo poco a poco y coger esa rentabilidad y poderla reinvertir en el negocio. Wow, está cool. Eso es lo que hacen los emprendedores juiciosos. Hay otros que simplemente lo dejan en la cuenta del banco y se quedan ahí. Silicon Valley Bank, en el caso de Estados Unidos, este banco que está en Silicon Valley, estaba en Silicon Valley. Ese fue el que tuvo el problema. Tenía un montón de plata de startups quieta. De hecho, lo que les pasó fue que las startups empezaron a sacar la plata y son startups que tenían de a 10 millones, de a 15 millones, de a 20 millones de dólares en el banco. Entonces eso desinfló muy rápido al banco. Entonces lo que uno hace con esa plata es tratar de que los millones se cuiden solos, dejándolos todos juntos en un fondo de inversión que te produzcan algo de rentabilidad mientras vas gastando ya un presupuesto que tú definiste. Wow, internamente dentro de Mejor CDT, ¿cuál ha sido retos que has encontrado? Como que tú digas, como este ha sido el reto más grande para lograr 150,000 usuarios, que es un número grande. Estamos hablando de un número bastante grande, porque estamos hablando de que 1.500.000 personas en Colombia tienen CDT, dice 1.500.000, ¿verdad? 1.600.000. 1.600.000 personas en Colombia tienen CDTs y ustedes tienen 150,000 usuarios. Estamos hablando de que ya se comieron casi el 10% del mercado que hay hoy en 2 años. Eso es power. ¿Cómo es esa locura de conseguir 150,000 usuarios? Yo creo que todo arranca por tener un producto que a la gente le sirva. Entonces, de escuchar usuarios nos dimos cuenta que querían saber cuál era el banco más rentable. De escuchar usuarios nos dimos cuenta que querían invertir en ese banco sin tener que entregarle la plata a un intermediario. De escuchar usuarios nos dimos cuenta que querían retirar su dinero si necesitaban su plata por alguna emergencia. Entonces fue ir construyendo poco a poco estas noticias, estas respuestas y salir a contarlas con la mayor cantidad de amplificación posible. Estar, por ejemplo, en momentos como hoy, Dani, contándote para que las personas que no nos conozcan sepan que existe esta opción de inversión. Tú mencionabas, bueno, 150,000 de 1.600.000 es casi el 10%. A mí me gusta pensar que realmente de esos 150,000, probablemente unos 100,000 son mercado completamente nuevo. Wow. Que no existía antes. De hecho, 2 de cada 3 de nuestros usuarios nunca habían invertido dinero. Entonces, si usted está escuchando esto, está en Colombia, quiere invertir algo de dinero en un banco colombiano a muy buena rentabilidad y le da miedo, no se preocupe, 2 de cada 3 de nuestros usuarios también pasaron por eso y hoy están felices y contentos. Tanto así que en estos 2 años han obtenido más de 20,000 millones de pesos en rentabilidad a la fija.
sabiendo que su dinero está en un banco, sabiendo que está asegurado por el gobierno y sabiendo que usted le entregó el dinero directamente al banco. Entonces, en ese sentido, creo que ese 10% de penetración de usuarios realmente es un porcentaje de mercado nuevo que estamos creando, y eso es una apuesta grande que nosotros creemos que nos va a llevar a unicornio. En Colombia, apenas el 4% de las personas tienen un CDT de toda la población. Wow. Mientras en Europa ese número es 14%. 14. Las tasas en Europa, las más altas en Europa ahorita están al 5% y tienen 14%. Es una locura. ¿Por qué crees que pasa esto? Primero porque es un mercado más maduro. La gente, a medida que va ganando riqueza, la empieza a guardar en lugares que le permitan tener rentabilidad. Entonces yo creo que en mercados emergentes como el nuestro es difícil tener unos pesitos para ahorrar. En los mercados desarrollados, donde ya tienes unos pesos, los puedes poner en algún banco. Y quieres tenerlos protegidos sin mucho riesgo. Sin mucho riesgo. Entonces creo que eso es una de las razones grandes. Y segundo, la educación financiera. Muchas de las personas que están escuchando este podcast de Money Mastery están aprendiendo a invertir su dinero. Tal vez son la primera o la segunda generación de su familia con educación. Seguro. Y en el caso de Europa puede que esta historia sea diferente. Puede que ya hayan personas con tercera, cuarta, quinta generación con educación, que sus papás les hayan heredado depósitos de bancos y les haya dicho, claro, sígalo haciendo. De hecho, nosotros en nuestra plataforma tenemos menores de edad que sus padres les han regalado inversiones. Wow, eso está cool. Por ejemplo, tenemos un cliente que es muy cercano para nosotros. Él es un retirado de la Fuerza Aérea y recibió su pensión. Él, en vez de gastarse su pensión, dijo, yo voy a depositar este dinero en un banco porque quiero que la educación de mi hija se pueda pagar con este dinero. Y ya lleva 2 años con esa inversión, le está rentando mucho más, y para cuando su hija se gradúe del colegio, va a tener lo de la universidad completo y un poquito más de plata. Claro. Entonces, cosas de ese estilo son las que permiten que la penetración, la cantidad de personas que tienen una inversión crezca. Y hoy en Colombia hay 22 billones de dólares invertidos en CETES. 22 billones. En toda Latinoamérica es 1 trillón. En Europa ese monto es bastante más veces. Cuando alcancemos a Europa en cantidad de usuarios que hay, probablemente mejor CDT va a ser la forma en la que la gente abre una inversión de este estilo, y ahí vamos a hacer un unicornio. Wow. Eso está cool. Entrando a la parte final del podcast, quisiera hablar de algo. Yo le estaba diciendo a Charlie, ¿qué tal si les damos un regalo a las personas, un beneficio, que quieran conocer un poco más de esto? Están en Colombia, ya saben que próximamente vamos a estar en México con Mejor CDT, que probablemente no se va a llamar igual. Entonces me encanta también Brasil, que me parece súper bacano. ¿Qué crees que les podríamos regalar? Y aquí les vamos a dejar ahorita un link. Igual faltan algunas cositas de la entrevista, pero ¿qué les podríamos dar? Que tú digas como les vamos a dar un incentivo para que vayan, conozcan, porque me parece interesante que pueden ir, uno, al link que les vamos a dejar, pueden ir a descargar el app, porque ya tenemos app. Ahorita hablamos, de hecho así fue que conocí a Charlie en el lanzamiento del app de Mejor CDT. También van a poder simular cuánto dinero generarían si pusieran un dinero que tienen ahorrado, de pronto alguna platilla que tienes por ahí debajo del colchón o en el banco, que no es el mejor lugar por supuesto para tenerla, pero que tú sabes que debería estarte rentando algo. Y justo estábamos hablando antes de empezar a grabar que una recomendación que yo le hago a las personas es, si todavía no eres muy experto en inversiones, no tienes mucho tiempo para aprender a invertir, entonces ¿qué tal si mientras vas aprendiendo te alías con este podcast, pones tu dinero en un lugar de bajo riesgo con una rentabilidad que al menos supere a la inflación? Que tú pones en Google cuál es la inflación en mi país y ahí te sale, es muy sencillo. De pronto haces un poco más de investigación con noticias financieras de acuerdo al diario de tu país y buscas una inversión que sea de bajo riesgo, que al menos cubra esa rentabilidad mínima que es de inflación, y sobre eso pues tu dinero no va a perder valor con el tiempo, va a crecer un poco mientras estás aprendiendo. Entonces ahí pueden hacer simulaciones, que eso me encanta, y sobre esto pues generar algunos rendimientos bien interesantes para tu dinero. Charlie, ¿qué regalito les podemos dar a las personas que van ahorita a ese link? Súper, me encantaría que todas las personas que entren a ese link y abran su inversión antes del próximo viernes. Recuerden que en el caso de Colombia pueden invertir desde 50,000 pesos, es un monto bastante bajo. Todas las personas que abran su inversión de aquí al próximo viernes les podemos rifar 250,000 pesos colombianos para que le agreguen a su CDT. ¡Wow! Eso está muy cool. O sea, estamos hablando de que si abres tu inversión, que lo puedes hacer desde menos de
pues desde 50,000 pesos, que son que $15, menos que de como $13 son, inviertes con su dinero, van a rifar por parte de Mejor CDT un upgrade de tu CDT con 250,000 pesos, que ya estamos hablando de unos 60, $70 por ahí, para que tu inversión se multiplique. Imagínate esta oportunidad. Y algo que yo les recomiendo mientras ustedes están escuchando esto es, al final, en un año, en 5 años o en 10 años, tú vas a querer haber empezado a invertir hoy, pero no lo hiciste. De hecho, algunos de ustedes que están escuchando este podcast están pensando, yo debía haber empezado a invertir hace 5 años o hace 10 años. En mi primer sueldo debía haberlo invertido, vivía en la casa de mis papás, no era necesario que tuviera ese dinero, y por qué no lo invertía y podía generar un rendimiento. Imagínate qué hubiera pasado si hubieras empezado hace un año o hace 5 años. Ahora, ya eso no pasó, pero hoy tienes la oportunidad para hacerlo. Charlie, dentro de lo que ustedes hacen en Mejor CDT, quisiera que nos compartieras un poco qué has encontrado de los usuarios que ustedes tienen, cuáles son sus hábitos de ahorro, cuáles son sus hábitos financieros, para compartirle a las personas algunas cosas que ustedes han identificado de esos mejores inversionistas que están generando rendimientos hoy y están ganando dinero. Hemos encontrado que la gente le va perdiendo el miedo a la inversión y va ahorrando más. Entonces puede que arranquen con un dinero inicial pequeño y cada mes van ahorrando más dinero dependiendo de cómo va su flujo de caja y sus ahorro mensual. Hemos visto clientes que han acumulado todo lo que han podido ahorrar, lo pusieron en una sola inversión, lo tuvieron que retirar porque tuvieron una emergencia, pero tiempo después de que se recuperan de la emergencia agregan de nuevo. Entonces esto es una excelente alternativa para los que están aprendiendo a invertir, que puedan empezar con pequeños pasos, que a medida que van consolidando sus pasos puedan agrupar su dinero y encontrar otras alternativas de inversión que les guste más. Y hemos encontrado, por ejemplo, personas, 2 de cada 10 usuarios de Mejor CDT tienen 2 CDTs o más con nosotros. 2 de cada 3. Wow. 2 de cada 10. 2 de cada 10, 2 de cada 10. Entonces, estas personas, cuando ya llegan a su CDT número 4, a su CDT número 5, a su quinta inversión, dicen, bueno, yo ya logré entender cómo funciona esto, ya entendí cuánta rentabilidad puedo tener, yo entiendo que esto es de bajo riesgo, ahora no quiero arriesgar todo mi dinero, pero la rentabilidad que estoy obteniendo me gustaría invertirla en algo que tenga un poquito más de riesgo. Entonces, si por ejemplo tengo $3,000 invertidos de mi plata total, si estoy arrancando, y al cabo de un año y medio ya tengo $350 de rentabilidad, de pronto puedo coger 50 de esos $350 y arriesgarlos en cripto, o arriesgarlos en la bolsa de valores, o arriesgarlos en otra cosa que se ajuste más a mi apetito. Entonces hemos visto usuarios dando esos primeros pasos. De hecho, muchos nos dicen, bueno, lance acciones, permítame comprar acciones, permítame invertir en bolsa, permítame comprar cripto. Ahí vamos poco a poco. Claro, eso es que es otro juego. Es otro juego, claro. Pero lo que nos alegra y nos llena el corazón es saber que ahora están llegando a esos pasos porque ya le perdieron el miedo a invertir. Wow. Porque ya dieron esos primeros pinitos en ese frente. Entonces, si usted nunca ha invertido dinero y quiere ir a la fija, arranque por prestarle dinero a un banco a través de Mejor CDT, que no le cobra nada, que le permite retirar su dinero si tiene una emergencia, y usted se va a llevar la mejor rentabilidad de esos bancos en el país. ¿Qué recomendación le darías a una persona que está de cero escuchándonos, que va a ir al link que le vamos a dejar, donde puede descargar la aplicación, donde puede hacer una simulación, donde puede invertir desde 50,000 pesos? Que yo digo, estoy seguro que tienes 50,000 pesos, que estás pensando en invitar a tu novia, a tu novio este fin de semana a comer algo, que 50,000 pesos, o sea, ni siquiera alcanza para una comida chévere con tu pareja, ¿verdad? Entonces, qué interesante saber que los puedas invertir. Y qué tal, incluso, ¿sabes qué me parece súper bacano? ¿Qué tal darle un regalo a tu pareja, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, ¿sabe qué? El regalo es 200, 300,000 pesos de una inversión, porque es un regalo que va a crecer en el tiempo? Eso me parece súper interesante. ¿Qué recomendación le darías a alguien que está de cero en inversiones, no sabe qué hacer en este momento? ¿Cuál sería esos primeros 2, 3 pasos que le recomendarías tú hacer desde tu experiencia haciendo lo que hoy hacen? Antes de los CDTs, un paso atrás, yo trataría de armar un fondo de emergencias. Una cantidad de dinero a la que yo le puedo echar mano si tengo una situación específica. Yo creo que tú ya has mencionado mucho esto a tu audiencia, entonces el fondo de emergencias es algo que yo creo completamente. ¿Y te ha funcionado en tu experiencia? Me ha funcionado. Para mi emprendimiento arranqué con un fondo de emergencias, chévere, aparte de lo que me iba a gastar por un año, y todavía ese fondo de emergencias existe. Y eso me permite, pues ante situaciones difíciles, no sacrificar la rentabilidad de mis inversiones. Entonces eso es lo primero. Cool. Lo segundo es, creo que no hay un vehículo de inversión perfecto.
O sea, los CDTs no son mejores que las acciones no son mejores que el cripto no es mejor que el CDT. No hay uno que sea perfecto para todo, sino que creo que es una combinación de todas las cosas la que te permiten encontrar la solución ideal para ti. Entonces, ¿qué le recomiendo a la gente? Que lea, investigue un poco, siga escuchando este podcast para que aprenda de otras opciones de inversión y le vaya cogiendo el gusto a ver qué es lo que mejor le funciona. Si usted hace una inversión, si usted nunca ha invertido y hace una inversión y se acuesta a dormir y no está tranquilo, esa no es la inversión para usted, desafortunadamente. Usted quiere hacer inversiones en las que usted la haga y pueda poner su cabeza encima de la almohada y dormir tranquilo diciendo qué bien que estoy ganándole a la inflación, qué bien que estoy asegurando mi está creciendo. Y eso en algunos casos es dedicarse a trabajar, ahorrar una parte, comprar finca raíz, o prestarle dinero a sus amigos o invertir en CDTs. En otros casos es tener 2 trabajos. En otros casos es... trabajo y tengo un Uber que es como independiente. Empiezo a generar ingresos pasivos de otras maneras. Hay diferentes formas de invertir al final del día para generar dinero, pero lo importante es que se sienta bien uno mismo con lo que está haciendo para que no tenga estrés innecesario. Me llevo esa. Tú inviertes para generar paz, no para lo opuesto, ¿no? Tú no inviertes para estar intranquilo, y creo que si tu inversión no te está dando paz es por falta de conocimiento, por falta de control, no estás entendiendo lo que estás haciendo. Entonces, si vas a invertir, deberías invertir para tener paz. Charlie, la última pregunta que quisiera hacerte es ¿cómo es la vida hoy de un CEO? ¿Cómo es tu vida? Yo te veo tranquilo, so happy. Seguramente estaba hablando con Andrés Méndez, el CEO de Ubanco, y me estaba diciendo que él llama los problemas happy problems. Entonces, ¿cómo van esos happy problems? Y entonces empieza a decir cómo van esos happy problems. ¿Cómo es la vida de un CEO? Primero, no es para todo el mundo. El título suena chévere. Sí, todo el mundo quiere ser CEO, claro. Suena fancy. Si yo hubiera sabido que emprender era tan difícil, yo no hubiera renunciado a Didi. En los 6 años que estuve entre Uber y Didi, si habré tenido 10 días malos en esos 6 años, en 3.500 días había tenido 10 días malos, es mucho. Wow. Si en el primer año como emprendedor tuve 10 días buenos, fue mucho. Este es uno de esos, agradecemos a Moni. Wow. Y la realidad es que es difícil ser el director de una compañía. Es difícil aprender a hacer muchas cosas que nunca habías hecho antes. Entonces, yo había estado a cargo de Didi, había estado a cargo de Uber, pero nunca había tenido que contratar un equipo de ventas para ayudar a la gente con sus dudas. Nunca me ha tocado sentarme a mí a contratar ingenieros específicamente para hacer un producto financiero del que tampoco yo conocía. Nunca me ha sentado a negociar con bancos. ¿Cómo te sientas a negociar con un banco? ¿Cómo entiendes qué le importa, qué no le importa? ¿Cómo convences a un usuario que nunca ha invertido en la calle a que aprenda a invertir? Esas son cosas que uno no nace aprendido con ellas. Uno no le enseñan en la universidad cuando uno está aprendiendo. Dependiendo de tu trabajo anterior, entiendes algunas cosas o no, pero tienes que aprender muchas cosas en el camino. Y ese aprendizaje, pues, es retador. Cuando uno no ha hecho algo antes, le cuesta, y le cuesta mucho. Y cuando de 10 cosas que haces en el día, 11 son nuevas, pues te acabas al final del día diciendo ¿cuándo voy a estar tranquilo? Claro, ¿no? ¿Cuándo me va a gustar esto? Claro. La buena noticia es que ya después de 2 años cada día me gusta más que el anterior. Y pues parte de eso viene de ver germinar los resultados que sembraste. Cuando arrancamos, los únicos clientes que teníamos eran clientes nuevos. Ahora que tenemos 2 años, parte de esos 150,000 han llegado porque otros clientes existentes nos trajeron nuevos invitados a la plataforma. Parte de esos clientes que ya existen siguieron agregando más dinero. Los clientes que, por ejemplo, arrancaron con mejor CDT el primer mes, a hoy han invertido 3 veces más dinero que con el que empezaron. Empiezas a ver casos recurrentes de uso de tus usuarios y eso te llena también de esperanza porque te muestra que estás haciendo las cosas bien. Entonces, parte de sobrevivir ese camino por largo plazo es aguantar para ver esos frutos germinar y no rendirse en el camino, que es lo que todos decimos. Sí, claro, no pierde el que se cae, pierde el que se rinde, ¿verdad? Sí.
hay algo que me gusta muchísimo de las inversiones, una frase que comparto, es: las inversiones son el oxígeno del futuro, e independientemente de la situación en la que cada uno de ustedes esté, que quiere emprender, que no quiere emprender, aprenda a administrar su dinero, siempre genere un ahorro que es para inversión, que nunca debería gastarse, que es con el único objetivo de tener una gran pensión, de tener un gran retiro mañana. Y esto que nos compartes con el tema del fondo de emergencia me parece súper lindo. Incluso el fondo de emergencia se podría tener en mejor CDT. O sea, pues está muy cool, porque si tienes una emergencia lo puedes sacar y aún así te da rendimiento. O sea, eso la verdad me parece disruptivo. Te agradezco por lo que están haciendo, me parece súper bacano de tener la oportunidad de sentarme y hablar un poco más de esto, porque digo, la verdad, yo comparto el concepto de fondo de emergencia. Sin embargo, odio cuando el fondo de emergencia se queda debajo del colchón, cuando se queda solamente en el banco y tú lo tienes solamente para una emergencia, pero no te das cuenta que ese fondo de emergencia, a medida que va creciendo, puede ser una minita de oro. Y si tú eres responsable y de pronto no tienes emergencias, no te partes la madre y vas saliendo de tu casa, porque a veces los accidentes son así, pues no tienes que usar este dinero de emergencias para cualquier tipo de cosas, y aparte está creciendo. Entonces me parece genial. Les vamos a dejar un link acá abajo. Saben que si a partir de que sale este podcast creas la aplicación, creas un usuario, no tienes que crear la aplicación, ¿verdad? Lo pueden hacer solamente creando el usuario, y haces una inversión en un CDT, que puedes hacerlo desde 50,000 pesos colombianos, que son unos 12, 13 dólares. Incluso puede ser un muy lindo regalo para tu familia. Antes del viernes se va a rifar 250,000 pesos, que son unos 60 dólares, para las personas que abran ese CDT. Y piensa esto por un momento, que creo que el primer paso cuesta más que todos, porque el primer paso es romper esa inercia, ¿no? Es lo que hablan la metáfora del avión. O sea, el avión, para despegar, tiene que meterle todo el power que tiene, toda la potencia, pero ya después en el aire bajan la potencia, van más tranqui. Ese primer paso creo que es de los más difíciles. Y piensa esto: si tú nunca has invertido y hoy haces un primer paso, que es, ¿sabes qué? Va a poner 100,000, 200,000, 300,000 pesos, que son menos de 100 dólares incluso, o 100 dólares que tienes ahí para cualquier otra cosa, en vez de gastártelos. Que yo digo algo, Charlie, es: yo creo que la gente me dice, ¿qué hago con mis primeros 500 dólares que tengo ahorrados? Yo les digo, protéjalos. Me dice, ¿contra la inflación? Yo, no, contra usted, porque usted va a terminar gastándoselos en cualquier cosa que usted cree que es una emergencia. Le gusta a una niña, fin de semana, usted quiere impresionarla, entonces el yatecito ya se le fueron los 500 dólares que tenía ahorrados. Entonces, protéjalos de usted, y una forma de hacerlo es: los pones en una inversión de bajo riesgo y que te genera rentabilidad al menos de la inflación. Con base a esto, tu dinero está protegido, no lo tienes ahí para gastártelo, y va creciendo mientras tú estás aprendiendo sobre inversiones. Entonces vamos a dejar aquí un link súper chévere para que van a verlo. Pueden descargar la app, hacer simulaciones, y piensa esto: ese primer paso de esos 100 dólares, de esos 50 dólares, 200, 300,000 pesos que tú inviertas hoy, pueden representar el cambio mental de salir de esa inercia, de volverte un inversionista sofisticado, que va a generar muchas más inversiones en el futuro. Charlie, cuéntanos de las redes sociales de Mejor CDT, para que también van a estar conectadas allá. Son bien fáciles: @mejorcdt en Instagram, en Facebook, en Twitter, bueno, ahora X. Okay. Y en TikTok, ¿Y YouTube también tienes? YouTube también tenemos. Ahí está, sencillito. Charlie, encantado de esta conversación. Gracias por tu tiempo, y demás, que nos sale parte 2, ¿no? Claro que sí, ojalá. Bueno, Dani, un gustazo estar aquí. A todos los oyentes, qué bueno que pudieron aprender algo más de los CDTs hoy. Nuestros servicios son completamente gratuitos. Tenemos asesores disponibles para que ustedes les pregunten Chévere. todo lo que quieran saber. Moléstenlos, intenséenlos, que ellos están felices. Están para eso. Y pueden descargar la aplicación de Mejor CDT, disponible en Apple, disponible en Android y en Huawei, en la tienda colombiana. Y si están en otro país, pues pueden consultar mejorcdt.com y desde su celular y cacharrearle un poquito. Charlie, gracias, un abrazo para todos, y nos vemos en un próximo episodio de Money Mastery Podcast. Si estás en YouTube y no te has suscrito, suscríbete acá abajo, activa la campanita de notificaciones. Si estás en Spotify o en Apple Podcast, ponnos 5 estrellas, nos ayudas a ayudar a más personas con esta información, que sé que les va a ayudar un montón. Un abrazo gigante y nos vemos en un próximo episodio de Money Mastery Podcast. Chao, chao. Un abrazo enorme. Comprométete a escuchar 1 o 2 podcasts de estos diarios, y te prometo que tu libertad financiera va a estar a la vuelta de la esquina. Si no la tienes, y si ya la tienes, vas a crecer a otro nivel financiero con ayuda de este podcast. Gracias por permitirme inspirarte. Te espero en un nuevo episodio de Money Mastery
Podcast.